Hola amigos y amigas, comenzamos el curso. Primero el capítulo 1, teoría de los costos. Aquí les quiero mencionar algo. Es muy importante que ustedes sepan teoría, porque una de las cosas que tiene la industria es de que cuando alguien llega a solicitar el empleo por primera vez, no le van a preguntar de números. Lo empiezan a sondear para ver qué tal anda en la teoría y les empiezan a hacer hasta preguntas capciosas. Es importante que ustedes sepan lo que significa lo que es un análisis de costos, por ejemplo, porque no les van a preguntar que si saben hacer el análisis de costos de un metro cuadrado de muro. No, les van a decir, oye, ¿y qué es un costo? ¿Tú qué piensas de los costos? Esto, el otro. Entonces ustedes es importante que esto lo sepan. Apréndanse la teoría, es muy importante. Hablen de la clasificación de los costos. Ustedes deben saber que hay dos tipos de costos. Unos son los indirectos, es decir, los que se hacen en las oficinas. Y otros son los costos directos. Estos costos directos son los que se hacen en las obras, pero no incluyen una oficina de obra, por ejemplo, sino lo que es el material, la mano de obra, los tabiques, la mezcla. Eso es un costo directo. Hay que diferenciar ese tipo de cosas. Tenemos también que los costos para su estudio se dividen en dos ramas. Unos son los directos, que tienen los auxiliares o básicos, y por otro lado los terminados. ¿Cuáles son los auxiliares o básicos? Para ponerles un ejemplo fácil y sencillo, por ejemplo, son los morteros, pastas y lechadas, ¿verdad? Con los que se pegan los tabiques. O sea, las mezclas, esos son auxiliares o básicos. Y hay muchos básicos que se utilizan para poder hacer un elemento terminado. ¿Cuáles son los terminados? Pues los terminados son los que ya les vemos con forma, una pintura acabada, un plafón, un aplanado, el metro cuadrado de muro de tabique, un metro lineal de castillo. Ese elemento que ya se formó a base de básicos se le llama terminado. Tenemos por el otro lado los indirectos, que son de la oficina central. Son los gastos efectuados en las oficinas, donde están las secretarias muy bonitas, en donde está lo del coche, en donde está lo de los pagos, donde está todo eso. Esa es la oficina central, o donde se hacen los contratos pues, para los proyectos y obras. Y por otro lado tenemos los indirectos de obra. Todos recordarán que cuando hacemos una obra, o han visto, ¿verdad? Que cuando se hace una obra se hace una pequeña bodega. Bueno, pues esa es la oficina de la obra. Allí adentro está el ingeniero, está el arquitecto, están los auxiliares. Ahí está todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien. También debemos entender una cosa muy importante. Que ustedes tienen que entender que tienen que aprenderse, aunque no les guste, las definiciones de todos ellos. Porque esto es precisamente lo que les van a preguntar cuando ustedes pretendan buscar un empleo. Por ejemplo, ¿qué es un costo directo? ¿Qué es un costo indirecto? ¿Qué es un proceso productivo? Costos directos básicos, los costos directos terminados, costo indirecto de oficina central, costos indirectos de obra. Así como se los platicaba hace rato. Eso es lo que les van a preguntar. No se preocupen, aquí vienen las definiciones, cuestión de que las agarren y vamos ya. La oficina central, primer tema. La oficina central es el lugar donde se desarrolla todo. Ahí llegan los contratos. Ahí está la oficina donde se les paga a la gente, está la secretaria muy guapa, tiene todo, se paga la renta, se paga la luz, todo lo que se tiene que hacer es en la oficina central. Y esa oficina central también trabaja por año. La oficina central hace declaraciones de impuestos anuales, entonces es importante que vea qué es lo que va a hacer. Las obras que ingresan serán por año, los gastos serán por año, entonces hay que hacer declaraciones de impuestos. Ahí tienen gastos. Cada oficina central tiene 3 áreas. En una se planea. En esta área de planeación es a donde se llevan los proyectos, se hacen los planos, se hace todo, se contrata al cliente, se tiene un área de producción. En esa área de producción se hacen los productos, válgame la redundancia. Ahí se hace un coche, ahí se hace una mesa, ahí se hace una obra, ¿verdad?, de infraestructura muy grande.
Y después tenemos el área de control administrativo. Todas las empresas, todas deben tener un área de control administrativo. Pues ahí están los egresos y ahí están los egresos. Es importante controlarlos y además hacer las declaraciones de impuestos. La organización de la oficina central. Aquí debemos tomar en cuenta una cosa. Hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si son empresas pequeñas, pues tendrán un departamento pequeño con menos personal. Si es una empresa muy grande, tendrán que recurrir a departamentos inclusive dentro de la propia empresa. Entonces hay empresas pequeñas, medianas y grandes. Yo aquí tengo una cuestión que me hace diferente a otros autores. Los otros autores que ustedes más o menos han oído mencionar por ahí dicen que hay tres tipos de empresas: empresa constructora pequeña, empresa constructora mediana y empresa constructora grande. Ya he hecho todo esto hacia el ramo de la construcción, o sea, hacia nosotros. Sin embargo, yo, haciéndole justicia a los ingenieros y a los arquitectos, metí otra empresa a la cual llamo microempresa. Esta se distingue porque pues puede ser el despacho de un arquitecto, de un ingeniero, tener poco personal, un dibujante, una secretaria, tener gastos mínimos. Entonces sí metí 4 empresas constructoras para hacerle justicia a los microempresarios. Así que tenemos que hacer eso. Para facilitar el manejo de estos apuntes, se hace la observación de que el aspecto monetario se considera en salarios mínimos oficiales para evitar la conversión en cada aumento anual o emergente. ¿Qué significa? Que este libro maneja los salarios mínimos para hacer los cálculos de oficina central de gastos administrativos. Es más fácil tener ese control en salarios mínimos porque lo único que vamos a obtener aquí son coeficientes. Entonces no vamos a manejar dinero. Si agrupamos de esta manera tenemos muchas ganancias y facilidad. Yo clasifico de acuerdo al tamaño a las empresas que les dije. La primera es la micro, que tengo 100,000 salarios mínimos de volumen anual de obra a costo directo. Enseguida tenemos la pequeña empresa que tiene 150,000 salarios mínimos. La empresa constructora mediana con 450,000. Y por último, la empresa constructora grande con más de 2 millones de salarios mínimos. ¿Por qué hice esto así? Porque si yo le pongo pesos a cada uno de los 100,000, 150,000, 450,000, 2 millones de salarios mínimos y lo multiplico por el salario que rija en ese momento, se va a salir toda la cifra de cada una de las celdas que yo tengo aquí. Entonces, para tener un mejor control administrativo, se debe de agrupar en salarios mínimos. Les aclaro que todos los precios que yo manejo, todos los costos que manejo en costos indirectos, es en salarios mínimos oficiales de cada país. Si un país, por ejemplo, Ecuador, tiene una moneda, ¿verdad? La que sea, dólar o la que quieran manejar, lo multiplica por 100,000, pues ya sabrá en dólares cuánto tiene. Y así todas pueden hacer lo mismo. Tenemos organigramas de acuerdo al tamaño de la empresa constructora. Yo tengo 4 empresas constructoras. La primera que tengo es la microempresa. Si se fijan bien, tiene poco personal. Es el dueño de la empresa, un mozo que va a limpiar los sábados, un dibujante y una secretaria. No necesita más personal. Además de que no necesita, no debe tenerlo porque gastaría de más si mete personal sin tener ninguna justificación. Después tenemos la pequeña, que empieza a crecer más. Ya el dueño, yo le llamo dueño al gerente en este caso, ¿sí? El gerente, ¿verdad? El jefe de proyectos que ya empieza a tenerlo, el dibujante, gerentes, tiene una secretaria, mandan a hacer los cálculos estructurales por fuera, y su contabilidad a veces es por foránea. Y si se fijan, pues es muy relativo su departamento. Conforme crecen las empresas, ahí viene la otra, la mediana. Es un gerente con su secretaria, pero ya empieza a haber un organigrama realmente. Ya tiene un jefe de proyectos,
Los cálculos todavía los mandan a hacer por fuera, pero hay un jefe de contabilidad, un auxiliar de compras, hay dibujantes que le sirven al jefe de proyectos y costos, ¿verdad? Y por último, en la empresa constructora grande ya tenemos todo un organigrama. Aquí ya tal vez me quede hasta corto, porque aquí pues ya tenemos un superintendente, aparte del gerente, pues vienen el superintendente, el gerente tendrá su secretaria, hay gerentes de ejecución de obras, con contralor, jefe de costos, topógrafos, calculistas ya adentro trabajando, jefes de contabilidad. O sea, estas empresas ya son verdaderos departamentos. Tienen superintendentes para obras locales y obras foráneas. Y esos superintendentes, pues todavía tienen a su personal de obra, los residentes, ¿verdad? Que son los que van a trabajar con ellos. Bien, esos son los 4 tipos de empresas de acuerdo a sus organigramas. Después tenemos, ya una vez que establecimos el tamaño, hablamos, por ejemplo, que una empresa micro, pues habrá obra contratada en salarios mínimos y la duración. Por ejemplo, la micro, si hablamos de que tiene 20,000 salarios mínimos, lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar 20,000, vamos a hablar de pesos mexicanos. Si vamos a multiplicar 20,000 por 87.36, me parece que es el salario, pues ya les va a dar la cantidad en pesos mexicanos y les da enseguida la duración más o menos que tarda la obra. La pequeña tendrá 50,000, multipliquen el 86.37 por 50,000, la mediana igual 150,000 por esto, el otro, y en pesos mexicanos sabrán lo que tiene en equivalente. Las duraciones de las obras pues son variadas. Habrá obras más pequeñas, 4 meses, 6, 8, 12, 24 meses, 36 meses, muchos meses, ¿verdad? Entonces sí son las duraciones que tienen. Y después tenemos la oficina de obra, que es la siguiente. La oficina de obra también debe organizarse. También tiene su organigrama y se los voy a decir. Aquí está, mire. 20,000 salarios mínimos, 4 meses obra local. Hay un gerente, pero ese gerente es el de la oficina central. El residente que está en la obra depende de él para el caso. O sea, hagan de cuenta que es el dueño del despacho y que tiene un residente. Tiene un velador que está en la obra y tiene un almacenista. Es el único contacto directo que tiene el residente con este personal. O sea, no hay que andar pagando de más. Después viene ¿cómo se llama? La de 50,000 salarios mínimos, la pequeña, que sigue siendo el gerente de la empresa, pero ya tiene 2 residentes, que uno pues ya maneja al velador o los dos manejan al almacenista o el velador. Son 2 residentes que se puede dar el lujo de tener, porque la obra ya creció. Después tenemos la de 150,000 salarios mínimos, que ya también es más grande. Aquí tenemos, ¿verdad? Que ya hay varios residentes, tenemos, inclusive si se fijan bien, tienen hasta auxiliares, ¿sí? Les llaman cuantificadores de obra. Hay un jefe administrativo que inclusive ya tiene su pequeña escritorio dentro de la oficina. Hay almacenista, chofer, velador y hay además pues un topógrafo que ya está de planta a lo mejor allí, que es el que se dedica a hacer, aparte de irse al campo, pues también a trabajar en la oficina. Y por último, tenemos la general, la obra local grande. Tenemos un superintendente, ¿verdad? Que tiene al mismo tiempo varios residentes, con su auxiliar cada uno, hay secretarias, jefes administrativos. Son oficinas verdaderamente grandes. Entonces, pues es así, esto ya, inclusive me puedo quedar corto en el tipo de personal que tiene, puede ser hasta mayor todavía. Sí, acuérdense que hay obras más grandes. Hablamos de estadios de fútbol, hablamos de el metro de tal lado, esto, lo otro. Sí, entonces las empresas crecen de acuerdo a su tamaño. Bien, ahora tenemos los gastos anuales de la administración de la oficina central. Sabemos muy bien cuáles son. ¿Por qué? Porque ya dijimos que son 4 tipos de empresas, ¿verdad? En este caso, aquí estamos hablando, por ejemplo, de que cada uno de ellos
y según el tamaño de la empresa le corresponderá a este personal. Primero se pagan sueldos y salarios de todo el personal. Si es nada más uno, bueno, pero si son varios, aquí está más o menos el personal que se utiliza. Hay que pagar rentas, ¿verdad? La renta de las oficinas, hay que materiales de consumo, se utilizan materiales de consumo, obligaciones y seguros que hay que pagar, gastos de funcionarios a congresos y capacitación y promoción. Esto de la capacitación y promoción, pues habrá algunas empresas muy grandes que las tienen, no todas, mucho menos una microempresa, pero estos son los gastos en sí de lo que se utiliza. Después tenemos los gastos administrativos de la obra. Aquí tenemos los sueldos y salarios del personal de la obra. Hablamos del jefe, residentes, auxiliares, topógrafos, estadaleros, todo el personal que está en la obra, aquí es donde se generan los gastos, ¿verdad? En una agrupación que se hace. Hay trabajos previos como la bodeguita que se hace, materiales de consumo, que se utiliza en la obra, y el traslado del personal de la obra fuera de la plaza. Hay comunicaciones, fletes y acarreo de equipo a la obra. Recuerde que cuando se hace una obra foránea hay que llevar equipo fuera de plaza inclusive. Entonces, pues esos son los gastos. También hay algo importante. El tema que quiero decirles aquí es que hablamos de imprevistos en la construcción. Tenemos que tomar en cuenta que los imprevistos es una cosa y eventos inesperados es otra. Es importante saber cuáles son los imprevistos. Los imprevistos podemos decir que son lluvias que se prolongan. Económicos, cuando nos suben el precio del cemento y que no rebase de un 5%, o que rebase de un 5%, ya es un imprevisto. Humanos, que si alguien no sabe cuantificar, que si investigaron mal el precio de algo, estos son los imprevistos. Pero ahora los eventos inesperados, y no confundirlos, son varios. Tenemos naturales, los terremotos, los maremotos, inundaciones, rayos. Los económicos, salarios oficiales de emergencia, cambios de jornadas, aumento brusco de prestaciones, devaluaciones, recesión económica. Humanos, guerra, revoluciones, motines, golpes de estado, incendio, etc. No confundir, por lo tanto, los eventos inesperados con los imprevistos. Los imprevistos que tratan los costos son los que podemos manejar, los que podemos solucionar, no los que desgraciadamente ocurren, ¿verdad?, regularmente. Entonces es importante tomar en cuenta siempre a los imprevistos. Tenemos también otro punto importante. El financiamiento es un gasto que efectúan las empresas obligadas por el retraso en los anticipos y el pago de las estimaciones de obra. Hay que recordar que no siempre tienen dinero los patrones, que si lo tienen en inversiones, pero que les surge iniciar las obras. ¿Quién tiene que poner la lana? El contratista. ¿Y cómo lo va a poner? Pues tiene que ir a pedir prestado a un usurero, o tiene que ir a los bancos, tiene que ir a conseguir el dinero. Entonces es importante tomar en cuenta precisamente en el cálculo de los indirectos, tomar en cuenta este tipo de cosas, que hay que poner el dinero. Y después aquí está una tablita que pongo los integrantes del cálculo del financiamiento. El financiamiento se lo prestan al patrón los contratistas, pero resulta que como ellos pidieron prestado, tienen que tener una manera de recuperar. O sea, sí financian, pero es importante, ¿verdad?, que también recuperen. Aquí está más o menos lo que deben de tomar en cuenta, pues para calcular cómo van a recuperar ese financiamiento los contratistas. En toda obra que se hace, la que sea de, vamos a decir, algo muy sencillo, una covachita, o si hablamos del Palacio de los Deportes de Madrid, o si hablamos del Estadio Azteca, o algo así que se va a construir, o un estadio, un auditorio, pues es obvio, por muy pequeña que sea la obra, tiene que haber una utilidad. Si no hay utilidad, pues no tiene razón de que esa empresa constructora, que la empresa constructora permanezca. Tenemos fianzas. Ustedes saben muy bien, sobre todo los que trabajan en obra pública, inclusive la obra privada, pues también hay quien pide fianzas. Cuando alguien desconfía, pues hay que tomar en cuenta que el patrón les va a decir, ¿saben qué? Quiero que me den una fianza y hay que comprarla.
Entonces, como no tiene uno lana para dar lo que es el porcentaje, pues va uno a una afianzadora, le prestan el dinero, pero le cobran comisiones, le cobran gastos y todo, y luego pues hay que cobrársela al patrón. Entonces, todo tiene un cobro, pero hay que hacerlo. Hay varios tipos de fianzas, aquí los pueden estudiar, los pueden ver, ¿verdad? Tenemos varios tipos de fianzas. Y por último tenemos impuestos. Una vez que ya terminamos y vamos a cobrarle al patrón, ¿verdad? Le hacemos ¿cómo se llama? El cálculo de todo lo que tiene que pagar y se le carga el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Eso es de cajón. ¿Por qué? Porque hay que hacer declaraciones hasta de las obras que hacemos. Hay varios tipos, federales, estatales y municipales. Pues los más delicados son los federales, pero los estatales no se quedan atrás y los municipales pues hay que tener cuidado. Por último, tenemos los costos directos. Para costos directos tenemos dos tipos. Unos son auxiliares o básicos y otros son los terminados. Auxiliares o básicos, pues tenemos lechadas, pastas, morteros, concretos, cimbras, acero. Y en elementos terminados, o sea, en costos directos terminados, tenemos pues lo que son en sí, pues los que ya están terminados. Preliminares, limpieza del terreno, trazo, nivelación, plantillas, cimentaciones, drenajes, estructuras, muros, pisos, recubrimientos, azoteas, pinturas, subcontratos. Todos estos son elementos terminados. Aquí viene la descripción, ustedes mismos lo pueden leer. Sí, les pediría de favor, ¿verdad? Que pues lo tomen en cuenta. Yo lo recorro más o menos para que vean qué es lo que hay. Los que tengan el libro de costos, bienvenido, porque allí ya lo pueden consultar mejor. Pero así están, miren, aquí están los elementos terminados. Ustedes pues pueden irlo viendo. Así lo dejo tantito. Y pues en sí, lo que es en sí, la teoría de los costos, lo que hay que saber está aquí. Entonces, por lo tanto, este tema, pues aquí se queda. Muchas gracias por su atención.